Muy buenas noches a todos y todas. Como todos los sábados, estamos aquí para darles la bienvenida a su programa Política para Todos y Todas. Esta noche tenemos de verdad la enorme satisfacción de contar con el abogado ambientalista, docente, universitario, experto en protección del medio ambiente, Harley Michel Morán, quien nos va a estar hablando acerca de la situación legal en el ámbito de la minería. Y tenemos también a un analista de la casa, José Eugenio Stout, quien es analista político y parte del equipo del programa Política para Todos y Todas. Así que esperamos que este programa contribuya a la reflexión para la acción. Vamos a estar conversando sobre la situación legal en el ámbito de la minería y sobre las elecciones. Bienvenido, Harley, contenta de que estés con nosotras. Lo primero que te preguntaría es que, bueno, tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley del 9 de febrero, la ley 9 del 25 de febrero de 1997, en la que se aprobó el contrato entre el Estado panameño y la minera Petaquilla S.A. Mi pregunta sería, este nuevo contrato que ayer ya el presidente está como sacando la pluma para la firma, y definitivamente, bueno, eso es lo que parece. Además hay otras informaciones que nos dicen que dentro de poquito se firma. ¿Puede tener alguna inconstitucionalidad este nuevo contrato? Sí, la respuesta corta en una sola palabra: definitivamente. Y esto viene de... bueno, perdón, ¿dónde están mis maneras? Lo que pasa es que estoy tan apasionado por el tema que pierdo los modales. Muy buenas tardes, muy buenas noches para los que nos van a escuchar después, que es muy contento de estar aquí, especialmente con este compañero de lujo que me está obsequiando el programa, ¿no? Gracias. Pues, y contento, ¿no?, por compartir, pero triste por la motivación, debido a que yo creo que la sola discusión que tenemos en ciernes ensombrece al país, que ayer con dentaduras originales, media postiza o postiza, la cosa es como decimos aquí en Panamá, con la chapa pelada, recibíamos a delegados internacionales prometiendo el desarrollo sostenible de nuestros océanos, mientras uno de los informes del Ministerio de Ambiente de hace algunos años decía que la empresa minera First Quantum estaba vertiendo metales pesados en las aguas sin ningún tipo de tratamiento. A esto ya el Ministerio de Ambiente ha comunicado multas vergonzosas, irrisorias, que son inexplicables, que no tienen ningún tipo de rima ni razón. Y mientras que, bueno, de los dientes hacia afuera, se habla de que estamos protegiendo los océanos por algunas delimitaciones, pero nuestras acciones obedecen a lo contrario. Esto nos hace retroceder en materia de desarrollo sostenible. La sola mención de que los bienes naturales panameños en pleno siglo XXI, ya llevamos 23 años en el siglo XXI, llevamos más de una quinta parte en el siglo XXI, y en escasos 2 años ya estamos en una cuarta parte de este siglo. El siglo pasado ya habíamos pasado una guerra mundial, inició un canal de Panamá, se destruyó el imperio austrohúngaro que tenía cientos de años de estar gobernando el área, así que el canal de Suez ya tenía mayor potestad para poder existir. O sea, 2 canales interoceánicos comenzaron a estar abiertos, uno militar, que no era el de Suez, era el nuestro, ya después se fue volviendo comercial, pero la historia cambió hace 100 años. No, pero ahora
25 años entrados en el siglo XXI, todavía tenemos un modelo extractivista del siglo XIX operando aquí en Panamá, y las banderas son el tema de minería y el tema de puertos. Ahora, para contestar la pregunta en propiedad, definitivamente que sí, y yo creo que la pregunta es muy buena para poder centrar el debate de la sinrazón que nos aqueja. Y se trata de que el artículo 159, numeral 15 de la Constitución, dice, sin lugar a interpretación alguna, pues lo dice claramente, la Constitución, la mejor manera de interpretar el derecho es leerlo. Y dice que la Asamblea tiene como parte de la función legislativa aprobar o improbar los contratos leyes que dice el numeral anterior, el 14, siempre y cuando no exista una ley que los regule, o que así lo diga la ley de contratación pública, palabras más, palabras menos lo dice. La Corte Suprema de Justicia no tuvo muchos problemas, bueno, habrá tenido problemas inmensos, pero de naturaleza jurídica no, de otra naturaleza, por demorar 10 años en leer este artículo, y a pesar de que en el fallo menciona el tema ambiental, menciona el intento que había tenido el gobierno de ese entonces de extender por una resolución administrativa el contrato ley, lo menciona la Corte, pero finalmente dictamina, oye, aquí este segmento de la función legislativa condiciona los contratos leyes que aprueba la Asamblea. Si no tienen una ley que los regule, como la ley de contratación pública o el Código Minero, entonces es que pudieran ser contratos, leyes, etc. Pero la misma ley, la misma Constitución, en otro artículo, que es el 257, numeral 6, dice que los recursos naturales, los yacimientos de toda clase, la ley dictaminará cómo se administrarán estos recursos naturales. Y por otro lado, el artículo 121 también ordena a la ley que los recursos naturales no renovables establezcan que esto no se provoque perjuicios sociales, económicos, ambientales. La Corte lo que hizo fue simplemente, oigan, la función legislativa está condicionada a que los contratos ley consistan en materia que no está regulada. Cuando se dan los contratos ley de los puertos, en ese tiempo no existía la ley de puertos. Teníamos una autoridad portuaria, pero no teníamos la ley 57 del año 2008, no teníamos la ley de puertos. Pero ¿qué sí teníamos? El Código de Recursos Minerales, que me asombra, porque todos decimos que el Código de Recursos Minerales, que si es viejo, que si es obsoleto, que si no sirve, pero miren que a pesar de esto es ley, y no puede ser ignorado ni por el órgano ejecutivo y no por el legislativo, porque a pesar de que el legislativo puede cambiar las leyes y puede incluso hacer contratos leyes que superen a las leyes ordinarias, no lo puede hacer en materia que está regulada, así como en los recursos minerales. Y por si existiera alguna duda de esta excepción, tanto el artículo de los bienes nacionales, el 257, en este caso numeral 6, que es uno de los pocos artículos que está redactado de la misma manera que la Constitución de 1904. Dice que pues, los recursos minerales podrán ser explotados por el Estado, por empresas mixtas y otorgar concesiones a particulares. La ley va a determinar cómo se ve. La ley. ¿Y cuál es la ley? El Código Minero. Claro. Reitero, artículo 121 de la Constitución, régimen ecológico, incluido en la Constitución política, a contrario censo, ese fue en el 1904, 1983, en lo que llaman los historiadores panameños el veranillo democrático. Te coloca artículo 121, que los recursos naturales no renovables, la ley va a determinar cómo se regulan.
de modo tal de que de la explotación de los mismos no sobrevengan perjuicios sociales, económicos y ambientales. ¿Y cuál es la ley? En este caso, el Código de Recursos Minerales. Y nosotros escuchamos hace un año decir al ministro de Comercio e Industrias, voz en cuello, en TVN, también uno de los medios hogar de mi compañero, lo dijo voz en cuello, olvídense del Código Minero. Así que estamos siguiendo, ya para terminar la respuesta, estamos siguiendo el mismo camino de la inconstitucionalidad anterior. El gabinete de Ernesto Pérez Valladares en 1997 no tenía potestad jurídica para negociar más allá de lo que decía el Código Minero, que en ese tiempo tendría escasos 30 años, poco más o menos. No tenía esa facultad de más allá de ese código o de la ley de contratación pública que ya existía en la versión de aquel año para poder negociar y ver qué darle. El mismo Pérez Valladares en una entrevista reciente dijo, no, todas las ventajas que se le daban. Y decía, confesaba más bien, no sabíamos de minería. Yo siempre digo, tampoco sabían de derecho tributario, porque les han dado estas canonjías, estas exenciones tributarias que son ofensivas, porque todo lo que dicen que invierten se deduce de los impuestos que tienen que pagar. Hasta las regalías se deducen de impuestos, la cláusula 21. Entonces, ahora cuando el presidente está hablando muy orgulloso, que no habla de impuestos, pero sí habla de regalías, 375 millones, ¿quién va a pagar eso finalmente? Nosotros tres y todos los que nos están escuchando, porque esas regalías que pagan al Estado son deducibles. Esto es si se parece el acuerdo, el contrato al anterior. Y ya que no se mencionan nunca los impuestos, el impuesto sobre la renta, por ejemplo, parece que hay algo similar andando por ahí. A lo que vamos es que se sigue este mismo camino de inconstitucionalidad. Y esto es extraño porque desde el 15 de diciembre del año pasado, el gobierno nacional en resoluciones ha dicho que acata el fallo. Ellos creen que pueden escoger cuando acatan un fallo, así que finalmente lo acataron hace poco menos de 3 meses, pero no han leído lo que dice el fallo. Lo que dice el fallo es que lo mismo que están haciendo, que la negociación fue tan inconstitucional en 1997 como lo está haciendo ahora. Y ese es solamente añadiendo este segmento de la función legislativa. Y es muy lamentable que el órgano ejecutivo y todo el gobierno nacional nos estén arrastrando a esto. Y lo último que voy a decir es que lo que prueba de tal inconstitucionalidad, que ninguno de los argumentos que ha establecido el gobierno nacional, y mucho menos la minera, es jurídico. No mencionan nunca ni un solo artículo, ni el preámbulo de la Constitución, no mencionan ni siquiera de la Constitución, de que la última página de que se imprimieron 600 ejemplares, ¿no? Nada, ni una sola parte de la Constitución política ni de ninguna ley. Siempre hablan, y esto es como la excusa, porque al final todo lo estamos pagando nosotros, los trabajos, mencionan la buena fe, que les suena jurídico, cuando la buena fe es entre dos particulares. Es más, el principio de buena fe debería ser transparente con lo que negociaron. El principio de buena fe, porque esa es la buena fe administrativa. En un procedimiento, no es que tú le preguntes a la presidencia, como lo he hecho yo, y te contesta que el MISI tiene la información y viceversa. O sea, eso es buena fe a nivel administrativo, no buena fe de que estoy negociando bienes de qué, si la ley dice que tú no lo... Y aquí lo final, que ya es la tercera vez que he dicho lo final. La clave, el kit del asunto, es que cuando la norma de derecho público guarda en silencio, esto significa que el servidor público no puede hacerlo, porque la ley guarda silencio. Los funcionarios públicos de nosotros creen que cuando la ley guarda silencio, lotería, nos salvamos, podemos hacer todo lo que la ley no dice. Todo lo contrario. Cuando es al revés, el privado es el que puede hacer todo lo que la ley nos prohíbe, y el público solamente puede hacer lo que la ley dice. Gracias. Harry, te quiero hacer una pregunta, Harry.
una vez que se firme este antipatriótico y contrato, y yo lo llamo antipatriótico porque de verdad que este contrato a mí me suena como un nuevo Jaibu no Varila. Esto es para 40 años, el daño que va a causar es inmenso, lo que van a pagar por ese daño es una bicoca, una verdadera bicoca, o sea, que de verdad estamos vendiendo el país igual que vendimos el Tratado del Canal de Panamá en 1904. ¿Qué sigue después de firmar este antipatriótico? ¿Cuál es la formalidad que pretende el gobierno? ¿Hay una consulta pública? ¿Qué se supone que ellos pretenden hacer? Bueno, es que de estos polvos, de estos lodos, como no están siguiendo ningún debido proceso, están inventando plazos, están inventando tiempos, están gastando el erario público sin estar habilitados para ello, haciendo cuñas, reuniéndose, cosas que los ministros sí deben hacer, no lo están haciendo porque se están dedicando a esta cosa. Lo que se ha escuchado, cosa que no me consta, pero sí lo he escuchado, es que después de firmado, es que van a hacer una consulta pública. Ya que estamos en elecciones, sabemos que estas personas saben cómo movilizar adeptos y cómo ganarlos. No he escuchado de referéndum ni plebiscito de nada por el estilo, pero sí he escuchado hablar de consultas públicas. Esto no forma parte de un debido proceso, así que no legitima realmente ningún tipo de acción. Lo que procede normalmente ante la firma de los contratos ley en el pasado es su inmediata traslado a la Asamblea Nacional. Esto se hace por resolución de gabinete y ahí, como las mismas sí son públicas, y son parte del expediente de la Asamblea Nacional, entonces nos enteraríamos de algunos pormenores del contrato ley. El contrato ley debe ser parte anexa de la misma, así que por lo menos en ese momento, y no puedo evitar mencionar de que en las propagandas, porque es propaganda, no son cuñas, no hay información, es propaganda stalinista. En su mejor momento dice un contrato transparente. ¿Qué transparente si nadie sabe lo que es? y se han cuidado de que ninguna cuña menciona ninguna cláusula ni ninguna nada. Así que entonces es que pudiéramos conocer algo. Supongo que gente como yo trataría de demandar la resolución de gabinete. Es probable que la Corte nos diga de que esta resolución es de mero trámite, no causa estado, no es una resolución de fondo, pero igual esto pudiera ser cuestionado debido a que este mismo Consejo de Gabinete es el que negoció, se supone, todo este contenido. No es una resolución de gabinete normal, donde la voluntad del Ejecutivo presenta un proyecto de ley. Aquí se está presentando un producto que tiene características extrajurídicas diferentes, la anualidad, la polémica que ellos mismos crearon en torno a esto y el cambio de relaciones jurídicas que existen. Es la primera vez en mi vida que yo veo a un ministro de Ambiente o a un ministro de cualquier naturaleza, porque también lo hicieron los ministros de Trabajo y de Salud, de que hemos negociado las condiciones ambientales. Cuando nosotros vamos a pagar impuestos o tener cualquier relación jurídica con el Estado, alguien negocia con nosotros algo, o incluso con las demás empresas mineras, que negocian con las empresas, y miren, no es que estos sean los chicos de la película, ni mucho menos. Yo no tengo ningún amor por cómo se ha ejecutado la minería en Panamá en las décadas que llevo de vida adulta. Pero miren que la injusticia es tanta que cualquier otra empresa minera tiene que someterse a todos los rigores del Código de Recursos Minerales. Esta no. A la cuota laboral de extranjeros. Esta no. Han tenido que cerrar o hacer los mismos rigores que cualquier otro sector industrial ante la pandemia. Esta no.
supuestamente negoció el tema del COVID con el Ministerio de Salud y al final dijo, no, nosotros tenemos nuestro propio método. Es un asunto que es derecho público y derechos humanos. De los pobres panameños que estaban ahí, panameños y extranjeros. Sí. Son gente, entre comillas, como dirían mis colegas abogados, más competitiva, que sobrepasa la cuota que dice el Código Minero y que dice también migración para cualquier tipo de trabajo. No, estos no. Así que están llenos de privilegios incluso durante este año que ha pasado. Así que, ¿qué es lo que debería ocurrir? El gobierno ha hablado de consulta pública, pero esto yo creo que era para dorar la perdiz o para legitimar el tema. Lo que debería proceder es inmediatamente la resolución firmado. La resolución de gabinete debe contener el borrador, debe presentarse entonces a la Asamblea Nacional. Es posible que sea la Comisión de Comercio por la materia que está tratando, Comercio e Industria, la que la discuta. No creo que sometan el tema después del prohijamiento a una subcomisión, porque en un momento político esto fuera bastante más circense de lo que ya sería, independientemente de que nosotros tratáramos de influir. Me refiero al sector ecologista en toda su gran diversidad y toda su fuerza, porque también del otro sector hay inmensa cantidad de servidores públicos, obligados, o lo que sea, gente del sector privado, y tampoco sería necesario para ellos, porque el procedimiento lo que huelga es a una aprobación en el primer debate y los subsiguientes 3 debates para que sea ley de la República. Y lo digo porque a pesar de que es antipatriótico, señor Stout, y tan antipatriótico que yo creo que creo que no estoy diciendo nada malo porque lo hemos visto todo por televisión. Se celebra esto como si fuera una victoria torrijista sobre una potencia, los tratados Torrijos-Carter. Lo dijeron expresamente y varias veces lo dijeron. Es más, algunos negociadores hasta coinciden. Físicamente, son ellos. Sí, sí. Pero la ironía aquí está en que los tratados Torrijos-Carter eran para expulsar un enclave de Panamá, no para rogar a que con plata nuestra se quedaran aquí prácticamente para siempre. Así que esta traición, como usted dice, traición a la patria, yo creo que es peor que el Bono Varila, porque el Bono Varila lo hacía por su gente, por las acciones para poder pagar lo que debía Lesseps, debía la compañía del canal, la novísima compañía del canal y la nueva compañía del canal, que ya eran empresas públicas para ese entonces y por tanto estaban fundadas, estaban financiadas con el dinero público de los franceses. Así que me parece que lo que él hizo fue traicionero para nosotros, pero patriota para él. Y para sus accionistas. Exacto, en cambio nosotros mismos estamos, miren, si este tema de las regalías es como yo pienso, y modestia aparte, no es que tenga poca experiencia en estos temas, incluso el economista Argote suele decir, no, ellos están exentos del impuesto sobre la renta. Cuando ves el contrato ley no lo ves expreso, pero sí ves que todo lo que gastan lo deducen. Sí. Y si las regalías son tan pocas que por lo menos tú puedes sumar la autoridad de aseo y el Ministerio de Educación, y esto es el presupuesto, y estas son la cantidad de regalías que supuestamente por año nos van a dar. Claro, viendo a los políticos, la mitad de esas regalías tú las puedes convertir fácilmente en bonos de $100 y $150 y quedará mucha gente contenta, pero a nivel de presupuesto esto no es ningún avance para el desarrollo sostenible del país. Esto aumenta la dependencia de situaciones extranjeras en el desarrollo insostenible, en el clientelismo, en los vaivenes políticos. La misma empresa minera dice, no, que no podemos garantizar esto. Sí, hay vaivenes de la industria. Y entonces cuando estamos observando estos temas, es muy posible que Panamá esté pagándole a la empresa para que opere en el país y que derrame algo de su economía. Casi como el tema de los puertos. Panamá no está percibiendo
y lo que ellos pagan en realidad lo subsidiamos nosotros. Pero lo demás, la derrama económica, que no podemos decir que no existe, porque existe, finalmente como un boomerang, afecta tanto las arcas públicas de que es como que esos mismos proveedores con sus propios impuestos están financiando a la empresa. Sí. Y este ciclo no corresponde a un crecimiento de la economía del lugar, sino una especie de perversión de lo que sería una economía circular que finalmente va a la empresa libre de polvo y paja. Esto es lo que ha sido en las últimas décadas para todas estas empresas beneficiarias, y no dudo que para esta también, y por eso, por la misma razón que el contrato ha sido secreto por todos estos meses, yo creo que les convendría, tratando de aprovechar de que a los panameños a veces se nos dificulta leer, estoy seguro que no es el caso de todos los que estamos aquí ni de los que nos van a escuchar, pero para sacarlo lo más rápido posible, los 3 debates para que, y como dice la ley 38, las órdenes del gobierno central, todo esto va a ser válido, aunque sea inconstitucional, a menos de que la Corte lo determine. Yo a veces hasta pienso, con todo lo que dicen las noticias de que el gobierno central negocia con la Corte, un magistrado por aquí, un magistrado por acá, no me extrañaría que ellos estuvieran confiados en algún tipo de conversación. Pero yo quiero todavía pensar, no sé si soy muy fantasioso, en la separación de poderes, en los precedentes judiciales, para que no se dé lugar ningún tipo de negociación en cuanto a lo que el derecho dice. Ojalá tu deseo sea escuchado por los dioses, porque no creo que ningún otro poder sería capaz de que eso fuese así. Pero mira, tu intervención me hace pensar, o me recuerda 2 cosas que tienen que ver. Una, en estos días escuché una cosa, una frase muy cortita, pero que me impactó por verdadera. La exdiputada Ana Matilde Gómez dijo reclamándole al gobierno, compórtense como lo que son, propietarios. Es decir, pongan sus condiciones, ustedes no tienen nada que negociar, ustedes son los dueños. Bueno, yo me quedé y digo, sí, esta mujer tiene toda la razón, claro, o sea, yo cómo voy a negociar lo que es mío. Yo digo lo que yo quiero con lo que es mío, y el que lo quiera aceptar bien y el que no lo acepte, ¿verdad? Habrá otro que sí, si es que quiero negociar. Y lo otro es que me llamó muchísimo la atención también que antes que el presidente dijese que se estaba a punto ya de firmar el contrato, una semana antes el Banco de Canadá dio la información de que en 15 días se firmaba el contrato. Y entonces yo me quedé, digo, ¿cómo puede ser que una entidad extranjera sepa más que el pueblo panameño sobre sus bienes, sobre lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué ofensa más grande es esta, no? Porque es como una especie de humillación, pues no somos ciudadanos, ¿verdad? No tenemos esa condición. ¿Cómo va a ser que un banco extranjero, en este caso canadiense, de donde es First Quantum, ¿verdad?, tenga mayor información de la negociación que los panameños mismos, ¿no? Pero bueno, esa es la situación en la que estamos, lamentablemente. Bueno, cuando estemos consultando usted y yo sobre la inconstitucionalidad del contrato, este elemento será, y su caudal probatorio, será muy importante para demostrar una inconstitucionalidad adicional a lo que está diciendo, a lo que dice el artículo 290, si no estoy equivocado, de la Constitución Política, de que ningún gobierno extranjero puede tener dominio sobre una porción del territorio. Y lo que usted está demostrando es un dominio sobre los recursos minerales del Estado, que para tener acceso a ellos debe tener un dominio, una suerte de dominio sobre el territorio. Claro. Y aquí estamos hablando de 3 gobiernos extranjeros. Sí, a pesar de que la Constitución lo prohíbe y que la Ley 12 de 2013 renueva o restituye el artículo 4 del Código de Recursos Minerales, que prohíbe que haya tal dominio también. O sea que el dominio es constitucional, el tema del dominio de los gobiernos extranjeros es constitucional e infraconstitucional por el mandato de la ley. El hecho de que se negocie este contrato de ley obviando
que hay que, bueno, es lo que dicen los medios de comunicación, porque no nos dicen nada. Gobiernos de China, Singapur, que fue el que se metió durante la interrupción de ese artículo 4, y Canadá, estén influyendo de tal manera. Y mire, por otro lado, cada vez que yo escucho a la doctora Ana Matilde, a mí me encanta, porque ella es una gran conocedora del derecho. Pero aquí me atrevería quizás a mencionar, de acuerdo a mi propia especialidad, un elemento, ¿no? Que el gobierno se comporte como dueño, tiene que comportarse como dueño de acuerdo a los límites que le establece la ley. La ley, claro. Lo que ocurre con el gobierno es que él cree que no tiene límites y que la ley sirve a sus deseos. Y se tiene que hacer un lado cuando ellos desean algo o engañar a la gente. Por eso cuando me dicen que Panamá puede ejercer la minería de manera sostenible, incluso con las empresas discriminadas, o como dicen los muchachos ahora, nerfeados de todos estos bienes y mieles, me pongo a pensar por qué, si la minería es tan buena, por qué cada vez que se va a ejercer hay incumplimiento de la ley, hay destrucción, hay mentiras, hay inconstitucionalidad, hay engaño, hay propaganda estalinista, que demuestra temas antagonistas y que tú eres mentiroso y yo soy mentiroso, y mientras tanto están firmando, y ya otros lo saben. ¿Por qué, si es tan buena, yo tengo que decir, bueno, mira, nos van a pagar 375 millones de dólares? ¿Cuánto es el presupuesto para este año del Ministerio de Seguridad? 900. Sí, sí. Más de 900. ¿Dónde está el oxígeno? Y si estos 375 son para salvar la Caja de Seguro Social, ¿qué es más importante? ¿Reprimir a la gente? ¿Seguir honrando ciertos salarios que todos vimos cómo se fueron construyendo con motivos muy diferentes a lo que dice la ley, hasta que te crezca un presupuesto de una sola institución de 900 millones, o salvar la Caja de Seguro Social? Ah, no, la voy a salvar con lo que le voy a cobrar a la mina. Oye, pero si con eso lo van a deducir de impuestos, igual nosotros somos los que lo estamos pagando. Así que no, ¿por qué siempre tienen que haber este tipo de mentiras y todo aquello? Así que yo lo que pienso es que lo que usted menciona, de que otras empresas tienen dominio, incluso de la información sobre estos temas, demuestran la otra capa de inconstitucionalidad que todavía no se ha debatido tanto. Y en el caso de que el Estado se comporte como dueño, tiene que comportarse como dueño de acuerdo a las ventajas y límites que le da la Constitución política y la ley. Bueno, Harley, también, sí, pienso que si hablaran con la verdad, pues sencillamente estarían expuestos, ¿no? Es una situación muy que requiere toda esa falta de transparencia y secretismo, porque si no, los ciudadanos nos daríamos cuenta con mucha claridad de lo que pasa y de lo que está pasando. Yo tengo una pregunta más, tengo dos preguntas que me interesan mucho y que en la ciudadanía también está, y es el tema de que este nuevo contrato le abra las puertas a toda la explotación minera en el país, en donde hay una cantidad importante de explotaciones, y más con lo que tú dices, es decir, cómo otros mineros van a sentirse respecto a todos los beneficios que le hemos estado dando a Minera Panamá, y que ellos sí tienen que acogerse a las normas ambientales, tienen que acogerse a los impuestos, pero Minera Panamá no. Entonces, ¿cómo juega eso? Y sobre todo en esta apertura que se da a nuevas concesiones, ¿no? Con lo peligroso que para el país es. Señora Diosa, no, es que lo que usted dice ya está pasando. Yo tengo clientes, parte de las ironías de la vida es que yo soy abogado privado. Claro. Y eso todo el mundo lo sabe, pero yo tengo clientes que incluso dicen, oye, debemos seguir el modelo de la minera, o debemos seguir el modelo de Banapiño. Creo que ustedes habrán escuchado de ese contratito,
Pero afortunadamente considero a mi clientela gente decente y uno si les explica a ellos ya se dan cuenta de que esas son espadas de doble filo. Claro, claro. Y que no van a de repente ser señalados o no van a ser de alguna manera atacados y prefieren no. Pero esa miel que dice la señora Diosa de que oye, vamos a seguir este modelo porque están viendo que es un modelo de poder absoluto y que te pone por encima de todas las normas, no solo ambientales. Miren, irónicamente el contrato guarda silencio sobre algunos temas, sobre la mayoría de los temas ambientales, pero cuando yo empecé a combatirlo, incluso dentro del sector público, ¿ya? Porque ellos no querían, me refiero a Petaquilla Gold, ellos no querían ni siquiera hacer estudios de impacto ambiental para realizar su actividad. Y desde el gobierno, esa pequeña Autoridad Nacional del Ambiente se les opuso en ese sentido. Y ahí tengo que agradecer el apoyo de la doctora Ligia Castro, que era mi jefa en aquel momento, y que se creyó en mi criterio jurídico y finalmente la Corte nos dio la razón. Y es que también el mismo sentido común te diera la razón. Oye, pero ¿cómo es que todo el mundo hace estudios de impacto ambiental pero con la que afecta al ambiente y tú que eres el que más lo va a afectar? Es más, ya lo estabas afectando, vas a operar de esa manera. Así que ellos, con una lectura libre del contrato de ley, con ellos no solamente me refiero a la mujer, sino también a el gobierno que nos rodeaba en ese entonces. Y fue bastante difícil ponerle coto, ponerle sanciones económicas, hacer paralizaciones, extremadamente difícil porque, como dice la Biblia, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Acá el problema es que la casa está unida, pero unida para el mal. Y observamos muy al contrario que en aquellas décadas que está un gobierno unido pensando en 375 millones de dólares, pero mediatizando todo, haciendo propagandas como si hubiera otro motivo. Y como decía, bueno, se necesita la falta de transparencia para que esto camine. Claro, claro. Porque a la sombra de la ignorancia trabaja el crimen. Así y este es otro elemento que nos da, no a pensar, que nos da la absoluta seguridad de que esto en fondo y en forma es inconstitucional e es ilegal. Este tipo de negociaciones sobre recursos naturales no son parte del decálogo que se puede declarar de acceso restringido durante la ley, como dice la ley de transparencia. Exacto. Y ellos se han preocupado, y con ellos me refiero al gobierno, de que la comisión nombrada para negociar no esté nombrada ni por una servilleta. No hay una resolución, no hay un resuelto, no hay un decreto, no hay nada que la sustente. O sea que hay servidores públicos haciendo labores diferentes a lo que le dicen sus respectivas leyes orgánicas para una presunta negociación sin estar habilitados para ello. 1. 2. El tema de declararlo de acceso restringido. No lo han declarado acceso restringido. Y miren, irónicamente, a principios de este gobierno, el Ministerio de la Presidencia declaró de acceso restringido a sus actas, cosa que critiqué públicamente. Incluso creo que en ese tiempo mi padre estaba trabajando en asuntos jurídicos de la presidencia. Pero critiqué duramente aquella decisión. Pero ustedes saben que la ley de transparencia dice que se puede declarar de acceso restringido las actas del Consejo de Gabinete. Pero claro, esto debe tener una parte emotiva, un supuesto de hecho de por qué lo estoy haciendo. No, pero dicen, no puedo hacerlo, así que lo nombre. Pero ustedes saben cuál es la única excepción que dice el artículo. ¿Cuál? Excepción de los contratos. Así que, es más, la ley de contratación pública, que es ley de la República y que ordena al presidente de la República y todo el gabinete, establece un principio de transparencia en la contratación pública. ¿Dónde está ese principio de transparencia? Un principio de igualdad de proponentes. Aquí los únicos iguales son First Quantum y parece que Broadway, que de vez en cuando es como un fantasma que está por ahí rondando, como un coyote que sigue la gallina. Esperando a ver si hay carnada. Sí, a ver si abren la puerta o no la abren, o si se duerme o no se duerme, para quedarse con lo que trabajó First Quantum. O sea que claro. Aquí estamos entre depredadores, aquí no estamos. Sí. Así que
miren todos estos temas y la señora Diosa lo mencionó, bueno, tiene que estar oculto, porque hasta en ese tema de oculto hay ilegalidades e inconstitucionalidades, porque estamos aquí hablando de una información de acceso restringido de hecho. De hecho, sí, de hecho. Y funcionarios que están negociando de hecho. ¿En qué ley dice que la ministra de Trabajo está autorizada para negociar excepciones al Código de Trabajo? Un tema que es de derechos humanos, claro, que está regulado celosamente por la OIT. Y que la OIT, las resoluciones de la OIT no son como las nuestras, la de desarrollo sostenible, de Ramsar y cómo es esta de ayer de Urocha, de esto. No, eso no es nada de eso. La de la OIT celosamente se cuida. Sí, se cuida. No, pero acá no, mira que la ministra, es más, cuando supuestamente paralizaron a la empresa o algo así, el 15 de diciembre, si es que no equivoco la fecha, el presidente dijo, a partir de ahora ordeno, porque tienen que haber esos resabios dictatoriales para que el panameño, yo no sé, cree en ellos, ¿no? Digo, no, voy a darle las instrucciones al ministro de Ambiente a que le dé seguimiento, fiscalización y control. Digo, ¿qué instrucciones de qué? El texto único de la Ley General del Ambiente le ordena eso al ministro de Ambiente sin que tú tengas que ordenarlo. Gracias. Y en el caso de la ministra de Trabajo, lo mismo. Entonces yo me pregunto, ¿será que el presidente de la República aguantó al ministro de Ambiente para poder hacer fiscalización ahí? ¿O a la ministra de Trabajo? En el caso de la ministra de Trabajo, al día siguiente estaba el ministro de Comercio e Industrias diciendo, un poco nervioso en la pantalla cuando le preguntaron, yo creo que fue en TVN, oiga, la ministra de Trabajo ha dado seguimiento a los trabajadores, lo que se quejan esto. Y el ministro dice, sí, ella desde ayer está allá con los trabajadores. ¿Y qué pasó en todo el año? Así que aquí estamos hablando de si se da, señor Stout, esa resolución de gabinete, vamos a ver una enorme desviación de poder. La desviación de poder es cuando se emite un acto que parece ser jurídico, pero que está concebido con fines diferentes a lo que dice la ley. Y aquí yo diría diferentes a lo que dice la Constitución política. Así es. No es concebible desde el punto de vista jurídico, y yo creo que lo que viene, porque algunos se actuará en conjunto, se actuará en solitario, pero hay muchas personas que estamos esperando ese contrato ley para darle el tratamiento que se merece, el único tratamiento. Hay muchas capas de inconstitucionalidad aquí, solo he mencionado las que nos están alcanzando para la hora. Me preocupa esa tendencia que tiene el órgano ejecutivo a, entre comillas, negociar. Se ha negociado delante de todos nosotros de manera apócrifa, sí. Más de una vez, de manera inconfesa, pero que todos estamos viendo los resultados. A mí no me extrañaría que estos personajes también fueran capaces de tratar de violentar el principio de separación de poderes. Lo pueden hacer con el órgano legislativo, lógicamente, sí. Con la Corte me preocupa más, y legitimaría a una empresa que ha contaminado, que ni siquiera las normas que la regían cuando tenía contrato de ley las cumplía, que por lo menos en el caso de Petaquilla Gold, ellos nunca pagaron sus multas, las sanciones que se le colocaron, una de ellas, y bueno, sanciones hace más de una década, una de ellas del $1 billón, que era lo que, por lo más que podía multar el Ministerio, la Autoridad Nacional del Ambiente. Un temita aquí adicional, el Ministerio de Ambiente, sus directores regionales solo pueden multar hasta por $10,000, y $10,000, normalmente $8,000. Creo que un cliente me lo multaron así por un tema de tala, un tema de algo por ahí, no me acuerdo, pero $10,000, que es como supuestamente es algo como grande. Creo que $8,000 es lo que más que he visto como por un cliente. Esta empresa tiene como una docena de procesos ambientales. Hemos visto poco de la contaminación porque no nos dejan verlo. En julio del año pasado se les derramó algo y todos vimos algo bastante grande.
Pero qué irónico que ninguna de las sanciones pasa de la regional a la sede central. Y no les estoy diciendo que tuviéramos el mejor departamento de economía ambiental. Bueno, es que es la misma persona, ya lo tiré al agua, pero es la misma persona que calculaba las multas. Pero, ¿por qué una multa en la primera década de los 2000 llegaba a $1 millón? ¿Y por qué ahora no pasan de 5.000? 2.000, 5.000, 1.000, para después decir, mira, los multamos, pero es lo mismo que siempre los multamos, pero lo dejamos seguir. Mira que los multamos. Al final, las mismas resoluciones dicen, por incumplimiento de la ley, pero no te cuantifican nada. Te están cuidando todos los pasos para que esta empresa sea, mira, que lo está cumpliendo todo, cuando las fotografías que ha compartido el CIAM demuestran un desastre que ninguna resolución de impacto ambiental del mundo puede autorizar un desastre como tal. Disponer directamente de tus desechos hacia el bosque, ir generando dióxido de carbono voluntariamente, inundando el mismo bosque, la mancha de destrucción se ve desde el aire, que irónicamente lo ponen como algo grandioso cuando están hablando. Otra cosa, el informe económico que ha servido desde el sector privado para fundamentarlo, lo recibieron como un bálsamo, como un balde de agua tibia en un infierno, pero es un informe hecho por la empresa del mismo ministro que los exoneró de pagar cualquier impuesto conocido por el hombre. Y que dijeron, no, mira que yo voy a hacer este informe económico, pero esto no importa, esto no obstante lo legal, no obstante lo ambiental, no obstante lo político. Oiga, ¿qué tipo de informe, qué calidad va a tener si la razón de ser de la economía del área es la extracción de recursos naturales, el sacrificio de otros recursos naturales en el área? ¿Cómo me vas a decir a mí de que tú vas a obviar lo ambiental cuando lo que se está dando ahí es una extracción de recursos naturales afectando lo ambiental? Por el otro lado, también nos dice con la cara seria, que es lo que más me asombra, de que, no, vamos a obviar lo legal. Y entonces yo lo puse por Twitter, Dios sabe lo que me han contestado. Bueno, perfecto, el siguiente informe tiene que ser el impacto económico del narcotráfico en la República de Panamá, impacto económico de la trata de blancas en el sector privado del público panameño. Esos son los informes que se necesitan, porque eso también es un código penal. Entonces también pónganlo, si van a obviar lo legal, entonces vamos a ver cómo nos va con todo este tema de los caletos, como el microtráfico. Y terminarán probando que el crimen sí paga, o sea. Exactamente. Pero cuando estamos hablando de narcotráfico, le caen a la gente como fútbol americano, pero cuando estamos hablando de crimen ambiental, tú después te pones a pensar, oye, ¿ese es un delito siempre o no? Así es. Fíjate, Harley, cuando hablaste del tema de la prohibición constitucional del dominio de los estados extranjeros sobre los bienes y territorios de la República, me acordé, voy a obviar el nombre simplemente por no personalizar las cosas, ¿no? Claro. Pero un negociador oficial del gobierno ha dicho dos versiones sobre esto precisamente. Una, que no se podía probar que había estados extranjeros controlando a la mina, que a su vez se le va a hacer el contrato y que se le declaró inconstitucional el contrato, que eso no se podía probar porque esta era una empresa que cotizaba en bolsa y por lo tanto se desconocía quién tenía las acciones. Eso lo escuché yo y creo que lo tengo grabado. Y después, un mes o mes y medio después, este mismo vocero y negociador del supuesto contrato dijo que la lectura del artículo que prohíbe el dominio de empresas de estados extranjeros, esa es una lectura sesgada. Lo tengo también. Yo tengo un montón de información porque me baso en eso, yo necesito información, o sea, ¿no? Y dedico mucho tiempo a recopilarla y sistematizarla. O sea que la voluntad de engañar, de torcer la ley,
de ejecutar la maldad, porque eso es lo que están haciendo y ejecutando, es evidente, es obvia, ¿no? O sea, esto de verdad que yo no sé, hasta, no sé realmente, esto va a abrir un precedente en la República de Panamá terrible, ¿no? Terrible. Sí, lamentablemente, y de hecho, cuando estos negociadores, si es que se les puede llamar así, ellos no están negociando, ellos son elementos de propaganda, Así es. elementos que tratan de sobrevivir a una entrevista. Así es. Vamos a ver qué le preguntan y le contesto lo que sean para salir de la entrevista y después comentar, mira lo que le dije, mira lo que no le dije. Así es. Eso es sumamente preocupante porque se está obviando el tema no solamente de la ley, sino de lo que nos enseña en derecho, de que aquí la Constitución, por supuesto, que es más que la ley, pero para estos efectos es la ley suprema. Las palabras se entenderán en su tenor literal y obvio. Así, esos son principios de hermenéutica jurídica que están en el preámbulo del Código Civil, que es ley. Entonces, ¿cómo me van a decir de que? Es más, ni siquiera dice el constituyente propiedad, dice dominio. Así como pasa con las concesiones. Oigan, si yo cuando fui servidor público, y todavía de vez en cuando me dicen, yo les digo, no, que tal cosa en mi lenguaje que no ha cambiado. Ay, no, pero si ese proyecto es del diputado. Ay, no, que si ese proyecto es del representante. Ay, no, que si es del alcalde. Bueno, que no digan, ay, no, pero que si es de Canadá. Ay, que es de Singapur. Ay, no, que es de China. Porque nos basamos en el miedo y en el más poderoso, como algún tipo de excepción de la ley. Y yo creo que acá basta y sobra la información, porque mucho han hablado estos gobiernos y el mismo gobierno actual sobre estos intereses que existen, los mismos negociadores, siempre obviando el tema jurídico y, lo más importante, siempre obviando el debate. Sí. Y esto es preocupante. Juana, yo he exprimido mucho a Harley. Le he sacado el jugo, como se dice. Y en este caso, claro, jugo jurídico, ¿verdad? Los minutos, no sé. Y los minutos se van. Mira, es Harley, sí, por eso te cedo la palabra a ti, para que le eches azúcar a ese jugo. Una última. No, yo de verdad que estoy erizada completamente por las arbitrariedades, la falta de legalidad y esos derechos que se supone que en un estado como el nuestro deben primar para todo lo que se haga dentro del país, ¿no? Y el hecho de que arbitrariamente esas cosas se salten, pues nos llevan a mucha angustia. Yo quería finalmente, Harley, preguntarte, últimamente hemos estado trabajando con amigas que están en los colectivos sobre cambio climático, y de verdad tenemos una crisis espantosa en materia ambiental y del clima. ¿Qué escenario se abre con todo esto? Porque no contribuye a la adaptación, no contribuye a mitigar, al contrario, son mayores las afectaciones que le estamos dando al ambiente, y toda esa política esquizofrénica que tú planteas, ¿no? Por un lado estamos protegiendo nuestros océanos y estamos ampliando las millas y vamos a proteger el mar, pero por el otro tenemos una destrucción en el centro del país tan fuerte, y que, como bien veíamos hace un momento, bueno, hay más concesiones mineras que también van a reclamar lo suyo. ¿Qué escenario tenemos que enfrente? También uno de los temas que he tratado con mucho ahínco ha sido el tema de los océanos, el tema de la mala administración que tenemos de nuestros recursos marinos costeros, y otro día podemos hablar al respecto. Tenemos una gran cantidad de áreas protegidas, y las mismas áreas protegidas no solo no se protegen, sino como en el caso de Donoso, que alberga la minera, o albergó a la minera. Esta área protegida se destruyó o se desafectó en un 60%.
y en la parte emotiva de la resolución que desafecta decía que esto era para que la empresa pudiera cumplir con sus compromisos de gestión ambiental. Así que esto fue durante el año del tema de las negociaciones. Es más, le digo más, Dios, no para que se ponga más triste, pero para que vean, todos nosotros, si nos metemos en un estudio de impacto ambiental, la resolución nos dice qué debemos hacer. Acá se cumple, ellos tienen su resolución, se aprobó en 2013, me parece, de estudio de impacto ambiental. Ahí dice que las compensaciones a 3 áreas protegidas, Donoso, Omar Torrijos, y la otra se me escapa de la memoria, estas concesiones, esto tiene que ser mediante acuerdo. Hay un acuerdo entre Mi Ambiente y la empresa minera, refrendado por Contraloría. ¿Y qué dice ese acuerdo? De que ANAM o Mi Ambiente tienen que hacer los planes de manejo de las áreas protegidas y presentárselos a la minera para que ella los apruebe. Y entonces la empresa pague la indemnización que corresponde por los daños a estas áreas. ¿Qué nos ha dicho nuestro ministro de Ambiente? No en privado, se lo ha dicho en los medios de comunicación. Yo sí trato de que todo lo que digo que dicen lo hayan dicho públicamente antes, porque esto es importante para mí. Hay que tratar de ser transparente en toda medida. Y se las deben, nunca le han pagado. O sea que esta empresa tiene el dominio sobre los planes de manejo de no una ni dos, 3 áreas protegidas. Así que el escenario que yo veo es un escenario desolador. Esto se va a poner más triste, más difícil antes de que se ponga mejor. Porque recuerde que las campañas políticas, en la extensión que ya se está creando, el mismo egoísmo de la persona, un tema prácticamente prediluviano, donde el que hay para mí es lo más necesario, las campañas salen muy caras. Y todo lo que sea o parezca dinero fresco, dinero rápido, va a ser algo que tenga como alguna prevalencia. Sí. Así que yo creo que esta minera, otros agentes económicos que sean irresponsables, pueden estar participando en la futura danza de millones, que se da siempre, pero que ahora es un poco más descarnada, más descarada también. Y vamos a ver consecuencias. Yo creo, reitero, que antes de que mejoren las cosas se van a poner peor. Gente que lucha por el ambiente, por el desarrollo sostenible, también algunos tienen sus propias aspiraciones políticas, van a estar dedicados a eso. Los que no tenemos aspiraciones políticas, ni las hemos tenido, por ahí a veces hay gente que dice que sí, que a ese no le dieron, que no se dieron, sí. Pero yo creo que hemos sido consistentes a través de las décadas, incluso dentro del Estado, y por eso es que soy muy celoso de los servidores públicos. Yo creo que estas cosas pueden cambiar desde el Estado, pero pienso que no vamos a tener una solución o voceros, porque los que nos dedicamos a lo que me dedico, por ejemplo el señor Stowe también, vamos a tener que compartir tiempo de medios de comunicación con cientos de candidatos. Así es. Y eso que todavía no hemos visto, que si sus polémicas o sus quirks o sus particularidades, sus elementos particulares, saldrá uno polémico, saldrá otro que es esquizofrénico o esquizofrénica, o saldrá alguien que tiene una manía o que cierra un ojo. Ya eso va a distraer a toda la población. Y vamos a tener que competir los que denunciamos este tipo de cosas con otros. Sí. Puede que los medios también quieran algo más fresco y de repente, bueno, estos que se están quejando de todo, mira, vamos a ponerlos a un lado, porque también hay una normal luna de miel cada vez que gana una propuesta política. Los medios mismos le dan oportunidad para que los patrocinen, para darles chance a que hagan algo así, y después ya no es popular hablar bien del que está rigiendo, después es hablar mal. Así que vamos a tener unos panoramas interesantes, donde los medios de comunicación formales y los medios de comunicación alternativos como este van a ser claves
para que la población tenga no solamente una decisión electoral clara, sino que también tenga criterio para aquellos ofrecimientos faustianos que nos van a estar alargando, nos van a estar aproximando estas manos que tienen al país como están. Recordemos que este tema minero no es crisis. La Corte ya dijo que eso no se explota de esa manera. La crisis la provocó el presidente de la República cuando lo colocó como un tema público con aras torrijistas. Ahí, y él mismo se puso término, como un novelista mediocre cuando escribe una novela y de repente tiene unos perros hambrientos al frente y está en una cocina y no tiene herramientas en la cocina y no tiene armas, y después el escritor dice, oye, ¿cómo salgo de esto? Esto que yo mismo he creado. Sí, esto es toda esta humillación pública, toda esta pateada de partes posteriores del cuerpo que ha sido sometido a un gobierno nacional. Esas cuñas irrespetuosas, y esto fue provocado por el mismo gobierno, estas cuñas, estas aseveraciones, la demostración de dominio de esta empresa sobre el país. Sobre personas naturales y jurídicas, que de pronto yo le dono a fulano, le dono a mengano, la gente no puede ni hablar. Toda esta crisis ha sido provocada cuando ya la Corte la resolvió y el gobierno mismo dijo que el fallo vale. Ah, no, pero lo dijo un año después, lo cual quiere decir que negoció a sabiendas de que esa empresa todo un año. Vamos a quitar las polémicas porque yo tengo mis ideas. Cuando se publicó en la Gaceta, hasta ahora, todo el año le permitió sacar el oro, el cobre, le permitió funcionar, le permitió todo lo que decía el contrato ley, a sabiendas, como después se demostró este mismo diciembre, de que el fallo sí vale. Y yo creo que aquí el Estado, por 375 proverbiales monedas de plata, se ha vendido a una ilegalidad. Y yo creo muy tristemente que yo creo que ni siquiera lo consideran de esa manera. Yo creo que simplemente no les importa, por la razón que sea. Esperemos que no sea peor de la que sabemos hasta el momento. Gracias, Harley. Monchi, aprovecha los minutos para creo que te da pie lo que Harley ha estado planteando en términos del proceso político y del proceso electoral que ya tenemos yo a los que nos han visto y escuchado les tengo que dar una disculpa, ¿no? Yo tenía que hablar hoy junto con Harley de las elecciones, pero los propios participantes del programa han podido confirmar que lo que yo he hecho es sustraerme para regalarles esos minutos a ellos para que puedan escuchar de viva voz a Harley Mitchell, ¿verdad? Y que conozcan a fondo el desastre que es esta situación que está el gobierno a punto de, no de legalizar, no, ni siquiera de formalizar, porque ya lo ha explicado Harley muy bien, pero sí a punto de causarle un daño al país, a la patria, en este caso, gravísimo. Yo me comprometo en un próximo programa a hablar ya en profundidad sobre el tema electoral, analizar el tema para los participantes del programa. Con esto me despido, dándole las gracias a Harley, por supuesto, por todas las explicaciones que nos han dado, que han sido clarísimas y contundentes. Muchas gracias. Muchas gracias y espero poder repetir la experiencia. No les digo que en circunstancias más alegres porque no las tenemos, pero sí hay muchos otros temas, incluso de políticos, en el que me gustaría aportar mi proverbial grano de arena a sus opiniones. Claro. Muchas gracias y bueno, a todos y todas los que están esta noche con nosotros, muchas gracias. Esperamos que este programa sirva para ver mucho más allá de lo que las autoridades nos lo han permitido. Les esperamos el próximo sábado, donde estaremos conversando sobre los derechos de las mujeres y definitivamente la última decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre
los derechos de la población LGBTQI+. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.